Andrés Obri. Otro Mundo, Otro Camino, que es el que le da el título al librito. En el Festival de la Digna Rabia en 2009. Impunidad y Justicia desde las Mujeres, una intervención en el Foro contra la Impunidad en el Caracol de Morelia en 2009. La Insurgencia de Saberes Avasallados, en el primer seminario de reflexión y análisis en 2010. Las zapatistas caminan su palabra en 2012. Nace el EZLN el 17 de noviembre del 2012. ¿Qué nos dijeron los zapatistas con su silencio? En 2013. Ser joven y zapatista en la realidad, 2014. Y unas reflexiones sobre el seminario de pensamiento crítico del 2015, que se llama Son pobres, pobres. Y pues bueno, pues le cedo la palabra a Silvia para que nos hable un poco y pues igual después abrimos al diálogo y la conversación. Bueno, pues buenas noches, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Quiero agradecer al proyecto de esta maravillosa librería que a mí se me hace la mejor que he visto jamás. El contenido de estos poquitos libros son todos unos libros preciosos y me siento muy privilegiada de estar aquí. Y bueno, pues les voy a contar, primero que nada, darles una introducción a por qué escribí. Primero que nada, yo soy académica, o sea, yo soy una persona que escribe textos con muchas citas, muchos pies de página, con muchos requisitos de esos de la academia muy rigurosos, y por ahí hay alguno, creo que es de verdad, que tú sacaste, que lo bajó de uno de mis libros publicados por la editorial Trota, y que tiene un poco ese estilo. Pero estos textos nacen les voy a contar algo muy personal mío, una anécdota muy personal. Cuando yo fui invitada la primera vez a participar con los zapatistas, yo fui y le dije a la comandancia que yo quería trabajar con ellos, yo me quería meter al territorio, dedicarme a vivir ahí con ellos y hacer el trabajo que hace pues una persona guerrillera o una persona de bases. Y entonces a mí me dijo el subcomandante, escribe sobre las zapatistas. Él había leído ya una primera cosa que yo había escrito y pues fue mi tarea. Entonces mi tarea desde entonces es cómo uso mis útiles académicos, mi entrenamiento académico sistemático, cómo lo uso de una manera que me puedan leer las zapatistas. O sea, yo pensé primero, bueno, yo sé que las zapatistas se reúnen y leen textos, estudian, pero ¿cómo puedo yo escribir para que ellas me entiendan? Para que pueda, no que me entiendan, que pueda yo compartir algo con ellos. Entonces de ahí nacen estos textos no tuvieron la intención de ser publicados académicamente. O sea, tienen muchas, lo que sí tienen son muchas citas, pero lo que yo he hecho constantemente es construir mi interpretación de lo que ellas, las zapatistas, dicen. Entonces hay varios textos que son muy preciosos para mí, yo considero, porque me puse a leer las rebeldías, a ver dónde habían transcrito los discursos de las mujeres o donde las habían entrevistado las zapatistas. Entonces, varios de los artículos, casi todos aquí, no hacen más que citar lo que dijeron ellas, lo que dijeron la comandanta Susana y la comandanta Ramona en los primeros tiempos, hasta la joven Selene de los últimos tiempos, cómo lo dijeron y qué nos quisieron decir, porque además ellas hablan Castilla, y la Castilla, aquellos de ustedes que han estado cercanos al zapatismo ya saben que es un español muy
muy indígena, muy tzotzil-celtal. Es una construcción muy propia que muchas veces los periodistas van y toman y les destruyen lo que dicen, porque no saben entender la Castilla, porque la Castilla, entonces muchas de esas citas vienen en Castilla. Entonces, de ahí yo hago toda una reflexión. Entonces, este libro es mis reflexiones sobre lo que dicen las mujeres zapatistas y lo que me dicen a mí como feminista, académica, qué me dicen a mí estas palabras o estas citas que parecen curiosas, ¿verdad? Y que los periodistas luego pescan a la mitad la frase y no le ponen el punto y le transforman lo que quiso decir. Entonces yo pienso que eso es muy importante que se entienda de este libro y también porque fueron podríamos decir, mis primeros pasos tratando de escribir para las zapatistas. O sea, era un reto. Ahora, ¿cómo hablo sobre esto? Entonces, cada vez que hablo y que de repente me contestan del público, porque me ha tocado, hablo allí en el CIDESI y del público una mujer levanta la voz, seguramente son zapatistas sin pasamontaña, y hacen un comentario, entonces yo digo, híjole, ya le hice, sí me entendió, sí logré el lenguaje para pasar del otro lado, porque es casi un esfuerzo de traducción lo que uno tiene que hacer para poder estar en el mismo lenguaje, poder desbaratarlo, el español que uno habla, y estructurarlo de manera que pueda ser claro para una persona que aprende. Y ahí van con su cuaderno, porque siempre, no sé cuántos de ustedes han estado en estos eventos, cuando vienen los zapatistas, siempre están con su cuaderno, como ahora en Conciencia, siempre están con su cuaderno tomando nota. Entonces, pues eso creo yo que es muy importante, y pues es un material totalmente inédito. O sea, yo aquí le aposté a apoyar a Planetaria, ¿verdad? En vez de buscar darle una revisada, pulirlo, así sacarlo en una editorial comercial, digamos. Y pues yo le aposté a que lo saque Planetaria. Me gusta mucho su catálogo de publicaciones, y la amistad, como decía Héctor, la amistad fue lo que, digamos, implementó o ayudó a sacar este libro. Entonces, pues yo creo que con eso sí me gustaría, como él ya estuvo leyendo, pero hay unos que tienen citas muy, muy importantes de las mujeres zapatistas, de las rebeldías, y por ejemplo en esos artículos donde yo cito extensamente a las entrevistas que se les hicieron a las primeras zapatistas, y cuando cuenta Susana cómo empezaron a organizarse y por qué se organizaron, o sea, hay algo que a mí me pareció muy importante recuperarlo para nosotros de afuera, para saber por qué se les ocurrió enfatizar tanto la cuestión de las mujeres. Yo recuerdo aquí, y aquí está en uno de esos artículos, que convocaron a Ramona, era catequista, entonces era catequista, ya era una líder, no decir líder, no, una autoridad en la iglesia. Entonces la convocaron a Ramona y convocaron a Susana, eran las dos primeras. Fueron las que recorrieron todos las comunidades zapatistas para aprobar la ley revolucionaria de mujeres. También aquí se hizo este librito en Planetaria que se llama Actualidad y Cotidianidad, la ley revolucionaria de mujeres del EZLN.
Ahora, yo esto lo recuerdo porque yo ya estaba siguiendo muy cuidadosamente al zapatismo. El zapatismo de alguna manera sintetiza mis amores, todos mis amores. Mis amores con la cuestión de las mujeres, el énfasis en la justicia de género, como dice uno a veces. La cuestión indígena se inspira. Los primeros comunicados a mí me dejaron. Yo soy experta en religiones mesoamericanas. Es digamos, mi trayectoria académica. Entonces yo dije, pero esto es pura cosmovisión mesoamericana. Estos comunicados no se pueden entender si no sabe uno de la cosmovisión mesoamericana. ¿Cómo es posible que lograron hacer una propuesta política contemporánea con estas raíces? Eso para mí fue una maravilla. Entonces yo me enamoré del zapatismo. Y luego las mujeres ahí, Ramona y todos los diálogos de la catedral. Entonces por eso el zapatismo a mí me enamoró desde el principio. Entonces cuando yo veo, bueno, a ver, ¿cómo comenzaron con esto de las mujeres? ¿Se les ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? Y entonces yo veo que hay una influencia tanto de los compañeros varones que vinieron a convocar a las mujeres, porque hay una parte de una cita aquí en una de estas donde dice Susana, nos decía el compañero, sí, hay que luchar por la justicia, pero fíjense, en las mujeres son las que están más oprimidas, son las que están más sufrientes, más. Entonces, uno ve muy claramente cómo de inicio el zapatismo como proyecto político también tenía en su centro la justicia hacia las mujeres. O sea, esta cosa no vino de unas zapatistas feministas que ellas decidieron que acá las mujeres no nos hacen caso, como muchas feministas afuera hacemos. O sea, afuera nosotras las mujeres, si no nos organizamos y no les restregamos, perdón los varones, pero si no les restregamos así en la cara la injusticia, a los varones no lo ven. Lo que yo veo en el zapatismo es que los mismos compañeros, con sus contradicciones masculinistas, porque no digo que hayan sido todos una maravilla, con sus propias contradicciones como varones, pero ellos mismos veían que para la justicia social, para la justicia completa, tenía que haber mucho énfasis en la cuestión de las mujeres, mucho enfoque en las mujeres. Entonces, esto no nació de puras mujeres, esto nació del proyecto zapatista como proyecto político. Entonces, eso a mí se me hace fascinante. Y pues, por ejemplo, ahorita que están los compañeros convocando al CNI, yo no sé, ustedes lean los comunicados, pero hay un comunicado donde dicen los compañeros zapatistas que, bueno, ellos habían indicado, sugerido que se propusiera una candidata mujer, pero que al ratito en las discusiones ya era candidata o candidato, y luego quedaron con puro candidato en las primeras conversaciones. Entonces vuelve a caer en este énfasis en lo masculino, pero siempre el zapatismo como proyecto es un énfasis en volver a la cuestión de la mujer y no con los ánimos propios del feminismo. O sea, es otro proyecto. Y eso es lo que a mí me ha interesado y lo que yo trato de una manera más académica, lo hago con cosa más teórica, y en este libro es poner el énfasis en que esta es una defensa de la justicia hacia las mujeres, pero adentro de un proyecto político amplio. Entonces no es feminista en el sentido estricto de la palabra, es de justicia, y de justicia igualitaria, podríamos decir, para hombres y para mujeres, y para los pueblos indígenas. Entonces,
pues esa es, yo creo, y fue pues mi enseñanza, o sea, yo me enseñé a mí misma a escribir de una manera que yo pudiera hablar en el CIDESI. No sé cuántos de ustedes saben, pero cuando hay reuniones, uno sabe que llegan muchos zapatistas, mujeres y hombres, y nada más se quitan el pasamontañas. Entonces ya sabe uno que está uno hablando, pues sí, con unos mestizos luchadores, pero también que hay una buena parte de zapatistas en el auditorio. Entonces ese tipo de audiencia era mi reto y fue lo que yo traté de hacer con un lenguaje lo más claro posible, lo más sencillo, que pudiera yo decir mis ideas o recuperar las voces de las mujeres y decir, miren, aquí se parece a lo que decimos las feministas, acá no se parece a lo que decimos las feministas, porque sí, hay veces que hay un entrecruce y hay otras veces donde no hay un entrecruce. Entonces, este fue como pues fue mi escuela de cómo aprender a escribir de otra forma. Entonces cuando Héctor y yo dialogábamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué librito? Dije, ay, ese, porque ese son puros textos orales, es pura plática hablada, que por eso también se lee muy fácil. Yo sí, siento que se lee fácil, ¿no? Se lee fácil y tiene referencias, pero casi puras referencias a lo que dijeron las mujeres zapatistas. Esas son las maestras mías en este librito. Y bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto verlos aquí y verlas, y estoy encantada de estar aquí con ustedes.